sentimos muy de cerca, Fernando, compañeros. Ayer lo hablábamos, el terremoto de Turquía nos hace pensar lo que podría ocurrir en nuestro país. Un terremoto de 7,8 grados. Las imágenes que compartimos con ustedes son las últimas que nos llegan de los momentos en que se está rescatando a decenas de personas que se encuentran todavía bajo los escombros. La cifra trágica que se ha actualizado hasta el momento son 5.000 personas fallecidas, 5.000 víctimas de momento y miles que están siendo registradas como desaparecidas. ¿Qué pasa con los peruanos que están allá? Y el consulado se ha puesto en contacto con las familias de los peruanos que viven en Turquía. Las voleibolistas Ángela Leiva y Leslie Leiva han sido trasladadas a la capital Ankara para estar más a salvo. Veamos. Fueron los 30 segundos más aterradores en la historia de Turquía. 30 segundos en los que la tierra desató toda su furia. La superficie de rotura que ha generado el terremoto de Turquía es más o menos 70 kilómetros de rotura, nada más. Nosotros en el Perú podemos tener sismos de 400 kilómetros de rotura. Es por eso que para Lima se espera un escenario entre 8.5 a 8.7, que en la escala sísmica sería 30 veces más energía liberada. O sea, no el doble, no el triple, 30 veces más fuerte. Ese es el escenario que nos espera y la pregunta es cómo nos estamos preparando. La madrugada del lunes, hora de Turquía, un sismo de 7.8 grados sacudió la provincia de Kahramanmaraş, al sur en el límite con Siria, dejando un saldo de más de 5.100 personas fallecidas, más de 20.000 heridos y más de 11.000 edificios derrumbados. El mundo ha apreciado a través de redes sociales cómo el pueblo turco y sirio sufrieron los embates de la naturaleza. Cientos de videos de rescates generaron cadenas de oración para quienes ruegan que sigan apareciendo sanas y salvas las personas que se encuentran bajo los escombros. Porque hasta las mascotas se han visto afectadas y son víctimas de esta catástrofe. Cuando parecía que la pesadilla recién empezaba, una nueva réplica de 7.5 grados provocó que más estructuras se caigan. Y esto sorprendió incluso a los noticieros turcos, que transmitieron en vivo, como el caso de este reportero de la cadena DHA, que le pide a su camarógrafo que no deje de grabar. Şu an gördüğünüz gibi deprem. Furkan orayı çek, orayı. Deprem meydana geldi şu anda. Şu anda deprem meydana geldi. Kayıtta mısın? Deprem meydana geldi. Este otro reportero de la cadena Al Jazeera informa desde el lugar donde se encuentran personas atrapadas bajo los escombros. No entendemos su idioma, pero no es necesario. Su voz quebrada lo dice todo. حتى الآن هناك مناطق لم يصلها أحد. حتى الآن
الموضوع خارج القدرة. هذه المناطق هي مناطق منكوبة بامتياز. Este escenario caótico y desolador nos hace pensar, ¿qué ocurriría si un terremoto como el de Turquía sucediera en el Perú? Es importante considerar el tipo de suelo de ambos países para medir el impacto de un movimiento sísmico de esa magnitud. Turquía es un país montañoso, tiene montañas, por lo tanto tiene tipos de suelos arenosos, tipo de suelos rocosos, tipo de suelos fluviales, de ríos, tipo de lacustres, de lagos, tipo de suelos marinos, de costas, de playa, tal como el Perú, ¿no? La diferencia quizás la podamos tener en que este evento ocurrió en tierra, muy cerquita a las ciudades, mientras que nuestros terremotos ocurren en la zona de choque de las placas, en la zona de subducción que queda en el mar, en el fondo marino, digamos, ¿no? Otro factor a considerar es la aceleración sísmica, que en el caso del terremoto de Turquía fue de 2 metros por segundo al cuadrado. Imagínate que todos estamos en reposo aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y de un momento a otro, todo ese segmento de terreno comienza a moverse, en el caso de Turquía, a 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, todo edificio, todo carro, toda zona se movió 2 metros hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba y hacia abajo. Por eso, la planificación urbana y la fiscalización sería el problema que podría generar en Lima resultados devastadores ante un sismo similar al de Turquía. El 75% de los edificios en Lima no están preparados para este tipo de movimiento sísmico. ¿Por qué? Por el fenómeno de que en Lima no ha ocurrido una cosa que se llama planificación urbana. Lima ha crecido como pudo. Y ante los graves problemas estructurales y de planificación que adolece nuestra ciudad capital, cuando ocurre un evento sísmico mayor, la realidad nos obliga a estar prevenidos y sobre todo a educarnos. Lo único que ahora se puede hacer en nuestra condición actual es educación. Tenemos que tener una educación con que una familia asimile la idea de que su vivienda no es segura. Ya ganaste la mitad de la carrera, porque ahí se puede comenzar un plan de, oye, de repente, el próximo año me mudo a un sitio mejor. O ¿sabes qué? Esta pared está media debilucha, la arreglaré pues. Lima, nuestra gran ciudad capital, tiene un tipo de suelo muy similar al de Turquía. Eso significa que un terremoto bajo las mismas condiciones de lo ocurrido en suelo turco podría generar un desastre mayor. En la prevención, la educación y el trabajo real de nuestras autoridades estará la fórmula ganadora que ayudará a mitigar, en algo, el impacto de un sismo de gran magnitud en la capital. Puede ser mañana o puede ser en 100 años, pero mejor que nos agarre preparados. Toda el área devastada está en estado de emergencia, el país realmente conmocionado y el mundo preocupado también por lo que pueda pasar con sus connacionales. En Turquía hay cerca de 207 peruanos, cerca de 9 viven en la zona, en el epicentro, en la zona de desastre, y por eso más adelante, en minutos, estamos ya conectados con una compatriota que nos va a narrar también la experiencia y cómo ha sido evacuada del lugar, pero también, Karina. También vamos a vivir la experiencia de lo que es un terremoto de 7,8 grados. Me voy a trasladar hasta un simulador del INDECI para contarles cuál es la situación, cuál es la reacción, qué es lo que podemos hacer según este movimiento de gran magnitud y sobre todo ir ensayando, compañeros, y hacer este ejercicio en familia de cómo socorrernos y cómo ayudarnos, porque donde hay desesperación hay tragedias y eso es algo que tenemos que comenzar a conversar en familia. Es que realmente viendo las imágenes del terremoto en Siria y Turquía son imágenes aterradoras, son imágenes devastadoras y justo todavía hay personas, ¿no?, que están bajo los escombros, que siguen las labores de rescate y gracias a Dios hay países que ya han levantado su ayuda, como es España. España está enviando... La Unión Europea en concreto. Exactamente, ONGs y organismos internacionales están enviando personal médico, bomberos, toda la ayuda humanitaria necesaria porque realmente ahora el país que está en crisis y completamente devastado necesita muchos voluntarios y apoyo, ¿no? A mí lo que me deja bien preocupado es cuando vemos el informe, escuchamos al experto y dice que Turquía es la zona, hablando siempre de terreno, ¿no?, de tierra, más parecida a Lima.
Una de las cosas que siempre me llamó la atención es que acá, cuando quieren construir un edificio, si se dan cuenta, se construye muy rápido. En otros lugares tardan 2 años, 3 años, 4 años en levantar un edificio de 15 plantas. Acá, cuando te das cuenta, el boquete ya está hecho, han hecho un parking de 7 pisos y ya van para arriba y tú dices, pero ¿este edificio lo entregan en 1 año? Si normalmente tardan 4. ¿Por qué? Porque al ser un terreno tan arenoso es solo cavar y sacar arena, arena, arena y de ahí para arriba. Esto tiene cosas buenas. ¿Cuál es la buena? Que te montan un edificio en 5 minutos. ¿Cuál es la mala? Que por desgracia, si ocurriera algo como lo que estamos viendo en Turquía, vamos a tener las mismas consecuencias. Bueno, ahí creo que tiene que ver mucho también en las municipalidades, ¿no? Porque para dar permiso a la construcción y a un número de pisos tendrían que realmente primero estar preparados y ver si el suelo se presta para eso. Bueno, y no lamentar luego las consecuencias. Buen punto de cómo asegurarnos que en el edificio donde vivimos se trata de una construcción sísmica resistente, bien, ¿verdad? Así es, y para saber un poco más de lo que ocurre en Turquía, cómo amanece esta población, este país en plena alerta, en pleno estado de emergencia, nos vamos a enlazar con Lisset López, compatriota peruana en este país del Medio Oriente, para que nos cuente justamente lo que vemos, ¿no? Las tareas de rescate, lo que ocurre horas después del sismo. Lisset, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Lisset. Buenos días por allá, buenas tardes aquí. Así es. ¿En qué zona te encuentras actualmente? Yo vivo en Estambul. En Estambul, que está hacia el norte casi, ¿verdad? En la punta del país, punta extrema izquierda. Al opuesto, exactamente. Así es. De donde... El impacto, la onda expansiva, ¿la pudiste sentir? ¿La pudiste experimentar también? No. Yo me enteré porque amistades mías del Líbano sintieron el terremoto y me llamaron. ¿Y tienes a personas allegadas, amistades? Lisset, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, que han estado en el centro del terremoto, que te han comentado acerca de las labores de rescate, de las horas que han seguido luego de este gran movimiento. Sí, tengo familia de amigos que han estado en la peor zona, pero ellos estuvieron bien, felizmente. Nos contactaron rápido y fueron evacuados, o sea, se han ido ellos a otra ciudad. Pero todo el país sigue minuto a minuto, todos los noticieros, solamente lo que está sucediendo por el desastre, todos los canales de noticiero en internet, Twitter, todo solamente es información. Lisset, hay una pregunta que nos hacemos y es ¿por qué vemos tantas imágenes de edificios que han colapsado? Capaz, seguramente ya se están analizando esto en televisión, están hablando los especialistas. Nuestro temor, evidentemente, es que en un terremoto de esa magnitud, que es la que se espera para la capital, el escenario tan trágico sea el mismo, que sea un escenario tan dramático de tantos edificios colapsados. ¿Por qué se ha dado eso? Definitivamente hubo un problema de planificación al inicio. Desde el 1999 hay una ley especial para construcción aquí en Turquía por un terremoto terrible. Ajá. Entonces se ha ido reconstruyendo esos edificios previos a esa ley, pero aún así lo que pasa es que ha habido más de un terremoto. O sea, hubo el terremoto, hubo otro sucediendo a minutos nada más, un poco más al norte, y luego hubo muchísimas réplicas, 145 réplicas en las primeras 12 horas. Dios, 145. Claro. Sí, era desastre. 145 réplicas, ¿de cuántos segundos más o menos? Iban entre 3.5 y 6.8 en Richter, y 9 horas después del terremoto hubo otro terremoto de 7.5. Claro. Entonces, en realidad, la mayoría de los edificios, que ya son aproximadamente 6.000 edificios que se han caído, más de la mitad, muchísimo más de la mitad, unos 4.000 más o menos, cayeron luego mucho después del primer terremoto. Entonces, el problema ha sido que no ha podido, o sea, no puede sostenerse tanto tiempo a tanto movimiento. Se ha sostenido el primero, a las primeras réplicas, pero mientras más réplicas y otro terremoto más, ya no pueden. Importa. Lisset, háblanos de la zona del desastre, ¿no? Porque Turquía es un país muy grande y lo que hemos podido saber de esta región, cuyo nombre es un poco impronunciable para nosotros, está llena de lagos, de montañas, es una zona turística para quienes practican deportes de aventura, trekking, ¿no? Montañismo.
Sí, es una zona también arqueológica. En toda esa zona ahí se inició prácticamente lo que es hoy el mundo, o sea, las sociedades. Claro. Entonces, en toda esa zona hay mucho turismo también. Como ustedes dicen, es una zona muy montañosa, pero también hay lagos, hay muchos ríos, está cerca al mar. Sí, pero igual en Turquía es un terreno muy grande, muy parecido a Perú en realidad, es un poco más pequeño que Perú nada más, pero está muy bien conectado, o sea, todas esas ciudades tienen aeropuertos, todas esas ciudades están perfectamente conectadas por vías muy rápidas, carreteras maravillosas, pero el terremoto destruyó todo. Así es, Lisette, ¿cómo estás? Como prácticamente ha destruido todo, quisiera saber si tú ya conoces de algunos lugares que se han habilitado para que las personas damnificadas puedan pernoctar, puedan pasar la noche con toda la familia, porque son miles de personas que no tienen dónde quedarse. Millones en realidad, porque estamos hablando de que son 10 ciudades y las ciudades están entre 500.000 y 2 millones de habitantes cada ciudad. Entonces, movilizar a tanta gente es muy complicado, pero sí se han abierto todo lo que son locales deportivos. Ellos tienen muchas villas deportivas alrededor del país. Están sacando por avión, por buses, por barcos también hacia la costa. Están evacuando y lo están llevando a otras ciudades alrededor. Se están construyendo también carpas de campaña muy grandes. Tenemos que también pensar que estamos en invierno y el invierno es muy duro en esa parte. Justo empezó nuevamente el invierno duro hace 4 días. Están a menos 10 grados, están con tormentas de nieve, todo eso ha hecho que todo sea mucho más... Eso, Lisette, porque lo que estamos viendo también en imágenes es que las labores de rescate se dificultan debido al temporal. Eso también está complicando que los rescatistas hagan levantamiento de escombros y seguramente también que las personas que por alguna razón tengan la manera de sobrevivir a varias horas debido a la temperatura, no aguanten, ¿verdad? No soporten esa temperatura y que lamentablemente ya no las puedan rescatar. Es lo que se está viviendo ahora mismo. Sí, efectivamente. Hay sobre todo niños, ¿no? Los niños no pueden sobrevivir. Justamente, Lisette, compañeros acá en el estudio, público que sigue, arriba mi gente, será la mañana 9:31. Vamos a ver más imágenes que van llegando, porque la información se actualiza minuto a minuto con el rescate. Penoso, dramático, por cierto, con el uso de perros rescatistas que ya están buscando, ¿no?, entre los escombros, vidas que estén atrapadas. Vamos con el primer video, ¿no?, que ha llegado también. Veíamos también imágenes de pues, el trabajo que hacen los voluntarios. Es dramático, como todos los sismos de alta intensidad que hemos visto en otras partes del mundo. Turquía es ahora el escenario de la información, pero también lo hemos visto en México, lo hemos visto en Chile, lo vimos hace bastantes años en Pisco, ¿no? Aquí hay que echar mano y todo suma, todo gesto solidario aporta para poder buscar sobre todo las vidas humanas que han quedado atrapadas bajo estos edificios enormes que se cayeron como si nada, ¿no?, tras este sismo de 7,8. Tenemos ya las imágenes. Esas imágenes estamos viendo de una evacuación en medio de este zamaqueo, este sacudón, que no solamente era en sentido lateral, sino también de arriba hacia abajo, ¿no? Es que los sismólogos describen como oscilante, o sea, la tierra tiembla en todo sentido, o sea, hacia los costados y también arriba hacia abajo. Es terrible, hay tantas imágenes que están pasando de rescate. Por ejemplo, estamos viendo la del niño, imagínense, que estaba ahí, todo había caído encima de él, entre las paredes, ¿no? Están rescatando ahí. Esa es una de las imágenes de tantas que hemos visto, tan sensibles en este momento. Por supuesto. Y que realmente nos toca el corazón para todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Y además, como tú dices, esto es un milagro, porque como ese cuerpecito tan pequeño, tan frágil, ha podido soportar toneladas de peso de este concreto que le ha caído encima. Eso realmente es un milagro que todavía hayan criaturas que puedan ser rescatadas, que en ese cuerpecito se haya podido generar una especie de círculo, una especie de cuevita que los haya protegido. Durante tantas horas han transcurrido. Los más frágiles terminan a veces siendo los más resistentes. Han transcurrido ya 24 horas, ya 24 horas del terremoto y hay muchos niños que están siendo rescatados.
decíamos, capaz es parte de la cultura de la prevención, pero no podemos pensar que también se trata de un milagro, porque estas imágenes son muy difíciles de llegan comprender. noticias de todas las labores de rescate. Estaba viendo algunas, por ejemplo, de una madre que habían rescatado con un bebé de 6 meses, luego de permanecer como 24 horas bajo los escombros, ¿no? Esas imágenes de rescate, por supuesto que nos emocionan saber que los encontramos con vida, ¿no? Pero cuántas personas están aún así y no saben aún, no han podido levantar los escombros y poder salvarlas, ¿no? ¿Qué dice, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que esta catástrofe pues, podría impactar en la vida de 23 millones de personas? ¿Impactar de qué manera? De pérdidas de familiares, impactar desde la manera de la vulnerabilidad, de la pérdida de domicilio, de vivienda, de haberse quedado sin nada, de haberlo perdido todo y tener que empezar de cero. Impacta también en las economías y va a impactar tremendamente en este país, porque reconstruir una zona devastada por un sismo no es de un día para otro, Santi. Para nada, de un día para otro, por desgracia, y además que al final como hay muchísimo escombro por sacar, también date cuenta que en el momento que saquen todo lo superficial, mira, ahí vemos las imágenes, miren ese bebito, que cómo lo encuentran ahí. Se me parte el corazón cuando veo esas imágenes, pues, porque es muy doloroso. Y es el trabajo minucioso, paciente de los rescatistas, porque lo hablábamos ayer también. Los equipos de rescate tienen que ser muy cuidadosos, porque si empiezan a excavar en una zona que pueda generar un derrumbe, que pueda generar el deslizamiento de piedras, puede terminar complicándole la vida al que está atrapado. Sí. Y el trabajo del perro rescatista, por eso ayer las imágenes de los perros de rescate con su poderoso olfato, sumamente entrenados, que ayudan, ¿no? Pues en este tipo de desastres devastadores es fundamental. Los perros de rescate han podido identificar justamente niños y se quedan quietos una vez que los ubican, cuando ya encontraron que hay vida, se sientan y se quedan quietos a la espera ya de que el equipo de rescate empiece la excavación. Y aquí nuevamente, ¿no? El mejor amigo del hombre, cuando dicen, ay, pero es solo un perro. No, un perro de rescate es como cualquier rescatista más. Es tan necesario porque las personas están atrapadas y sin conocer, ¿no? Porque los voluntarios y todos los rescatistas están ahí, pero por supuesto que no pueden tener ese sentido del olfato tan poderoso del perro, que hace una labor extraordinaria en estos momentos y que es tan necesaria. Mira, vemos más imágenes de estas que se están viralizando por todas las redes sociales y que son a veces imágenes muy chocantes las que vemos de rescate, porque están heridos, ¿no? Están están en shock, ¿no? Porque además, imagínate, Maju, la sensación que tiene que ser de estar ahí sin poder moverte debajo de los escombros, con esa ansiedad a expensas de saber si te van a encontrar, si no te van a encontrar. Claro. Pasan las horas, pasan los minutos, pasa el tiempo y al final tiene que ser terrible. ¿Cuán intenso es un sismo de esta calificación de 7,8? ¿Cuán fuerte es? Va a depender también de la estructura de suelos, y por eso hablábamos hace unos minutos también y escuchábamos la opinión de sismólogos, de especialistas como Alejandro Valderrama, que decía que el Perú tiene suelos muy parecidos a los de Turquía. Fotografías que también se viralizan, no solamente imágenes, sino también instantáneas de estos hermanitos que han estado atrapados, abrazados juntos hasta en la peor de las condiciones, bajo escombros, ¿no? Uno de ellos pues tratando de sostener con su brazo, ¿no? Atrapado con, miren la posición realmente difícil, no sabemos el nivel de la lesión que podía tener luego, pero todo lo hace para proteger a su hermanito que estaba junto a él en el momento en que se produce este sismo. Recordemos que son edificios que se han caído de manera vertical. Claro, más de 2.800 edificios. Más de 2.800 edificios el reporte, en muchísimos de ellos con familias, familias humildes, edificios que bueno, que por desgracia no tenían el aguante, ¿no? No estaban preparados, ¿no? Porque bueno, como también pensamos que si nos ponemos a pensar, ¿quién está preparado para eso? No, efectivamente nadie, y además cuando pasa esto, el problema también es que las familias empiezan a buscar, ¿no? a los desaparecidos, a sus hijos, a sus familiares. Y la preocupación preocupante, de los peruanos también, ¿no? Porque los peruanos estamos por todas partes del mundo y hay cerca de 200 peruanos
que están en Turquía. Una de ellas es Lisette López, que ha estado con nosotros, está con nosotros todavía enlazada. La recibimos de nuevo. Lisette, estás ahí para seguir comentando más información que sigue llegando, imagino también para ti, a esta hora de la tarde. Hora de la tarde en Turquía deben ser ya las 4 o 5 de la tarde, ¿verdad? 5:40. Yo tengo una pregunta, Lisette. Esto que ha ocurrido ahora, ¿cómo te puedo decir? ¿Alguien se lo esperaba? A lo que voy es, Turquía es un país que suele tener movimientos telúricos, es un país donde se hacen simulacros y prevención como se hace normalmente en Perú, o en Turquía como que no se le prestaba mucha atención y no se esperaba y era impensable que pudiera ocurrir esto. No, es un país sísmico y lo sabemos perfectamente. O sea, todo el que vivimos aquí. Hay temblores usualmente. Es distinto con Perú porque la profundidad de la falla es muy superficial. Entonces el movimiento es de golpe, no te da tiempo de ir a abrir una puerta, de escapar, salir. No, ni siquiera de abrir una puerta. Muchas de las personas han quedado estancadas en sus departamentos porque se desencajaron las puertas. Claro. No te da el tiempo. Es muy veloz lo que sucede. Y hay políticas públicas, hay políticas de Estado en el manejo de justamente de los sismos, de simulacros, de orientación, de información, de concientización. Bueno, no se hace tantos simulacros como en Perú, pero sí se concientiza de que ni bien termine un terremoto o un temblor, tengas que salir de casa y esperar fuera, ¿no? Que no tengas que regresar nuevamente al edificio. Y sí hay controles y leyes de construcción, que la mayoría de veces sí se sigue. O sea, sí ha habido casos en los que se ha descubierto que no, pero son muy pocos en realidad. Pero aún así este terremoto ha sido algo que, o sea, se sabía que en esa zona se esperaba que tenía que suceder un terremoto muy fuerte, porque venían muchos años, muchísimos años sin un terremoto, más de 500 años. Hablemos de los peruanos, Lisette. ¿Tú hace cuánto tiempo vives ahí? ¿Has podido en toda esta estancia en Turquía interactuar, conectar con otros compatriotas? Conozco a algunos peruanos, sí. Yo vivo acá 6 años, pero todos somos un pequeño grupo, así que todos estamos enlistados con la embajada. La embajada estaba siempre comunicados con nosotros. Desde que pasó la pandemia fue mucho más fuerte eso. Hay un grupo de WhatsApp y todo eso de ahí. Saben perfectamente dónde estamos. Tenemos un número de emergencia para llamar 24 horas si es que lo necesitamos. Así que se sabe que no hay ningún peruano que esté en peligro. Todos están bien. Ya. Pero Lisette, te escuchaba algo antes que te preguntara Fernando que me sorprendía cuando decías que es una zona sísmica, que lo que ocurrió antes de ayer se esperaba porque como que lleva más de 500 años, es decir... El famoso silencio sísmico. Efectivamente, es decir, lo que me das a entender es que esa zona era como una caja de bombas, que cuando menos te lo esperas podía ocurrir lo que ocurrió. Lo que pasa es que todo Turquía casi es así. Tienes toda, o sea, la parte de Estambul, la zona del Egeo y esa zona sobre todo también tienes 3 placas que están juntas en esa parte. Entonces sí, es una zona sísmica. Se sabe que puede haber un terremoto. Por eso hay tantas leyes. De acuerdo. Lisette, vamos a...